Muy bien. Don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Don Ernesto Mesa, economista y miembro también del OEA, socio del Club y de la Fundación Cámara. Buenos días y bienvenidos a la presentación de este informe sobre la economía de Andalucía. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a los que nos siguen de forma telemática. A ver si la próxima lo podemos hacer presencial. Hoy exponemos los resultados del tercer trimestre de la economía andaluza 2021 que ha elaborado el Observatorio Económico de Andalucía con la colaboración de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Estudios que hoy cobran mayor interés dada la situación económica por la que pasa nuestra economía. El encargado de presentar dicho informe será, como siempre, el presidente del Observatorio, don Francisco Ferraro, miembro además del Comité de Expertos del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que analizará la situación de la economía andaluza con una estimación adelantada en tiempo real para el cuarto trimestre del año. Estoy seguro que este informe ofrecerá datos interesantes sobre la situación económica de la región y esperamos que sean más optimistas y esperanzadores. Aunque, según datos publicados por la Cámara de Comercio de España, la recuperación de la economía española tras el desplome provocado por la pandemia parece perder el fuelle inicialmente previsto. La Cámara de Comercio de España ha rebajado sus previsiones de crecimiento de la economía tanto para este ejercicio del menos 5,9% al 4,7%, como para el próximo será del menos 6,2% al 5,5%. Esta fuerte revisión a la baja se explica principalmente por la escasez de componentes que está afectando sobre todo a la actividad industrial, aunque también se está extendiendo a servicios con mayor vocación manufacturera, como el comercio al por mayor, el transporte y la logística o determinados servicios profesionales, el encarecimiento de determinadas materias primas y suministro o un ritmo de ejecución de los fondos europeos Next Generation inferior al planteado. Todos ansiamos esa deseada reactivación económica y del empleo y que la situación de agonía que padecen nuestras empresas se revierta pronto. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y nuestras empresas necesitan apoyo. Por ello, reitero una vez más la necesidad de aminorar cargas impositivas y un plan de choque con inyección de liquidez directa para los que los sectores más han sufrido las restricciones y que puedan salir adelante. No quiero tenderme más. Yo creo que en un momento se da la palabra a don Curro Ferraro, presidente del Observatorio, para que nos detalle la situación económica del tercer trimestre y las perspectivas para el cuarto. Muchas gracias y adelante, don Francisco. Buenos días, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, nos acompañáis una vez más en la presentación del informe trimestral que realizamos desde el Observatorio Económico de Andalucía en colaboración con la Fundación Cámara. El modus operandi es el que yo creo que casi todos conocéis. En primer lugar, vamos a ofrecer una valoración de qué es lo que ha ocurrido en el tercer trimestre en la economía andaluza y posteriormente abordaremos el análisis de las previsiones económicas para este trimestre, para el conjunto del año 2021 y también las previsiones para el año 2022. Este año, como antes señalaba el presidente de la Cámara, en esta ocasión es realmente complicada realizar previsiones porque hay montones de variables con apariencias, en algunos casos coincidentes, pero en otras bastante contradictorias, por lo que es difícil acertar en el diagnóstico. La primera parte, de lo que ha ocurrido en el tercer trimestre, lo expondrá, como es habitual, Ernesto Mesa, economista y miembro del Observatorio Económico de Andalucía, y yo expondré la segunda parte sobre las previsiones. Al final de nuestras exposiciones se podrán hacer las consideraciones o las oportunas o las dudas que estimen
pertinente. Y les recomiendo que no aplacen sus preguntas, sus cuestiones o sus consideraciones para el final de nuestra intervención, sino que vayan anotando ya en el chat lo que se le ocurre o las curiosidades que se les puedan ocurrir y trataremos de contestarlas todas al final. Así que le doy paso al amigo Ernesto Mesa para que cuente cómo ha ido el tercer trimestre de la economía andaluza. Muy bien, Curro, gracias y buenos días. Bien, antes de entrar en materia sobre el comportamiento de la economía andaluza en el tercer trimestre, quisiera destacar algunos hechos que lo han condicionado. Por la siguiente diapositiva, Alfonso. Eso es. Como sabemos, la mayor parte del verano estuvo dominada por la nueva oleada de contagios, pero la menor incidencia sanitaria en términos de fallecimientos e ingresos hospitalarios permitió continuar con la relajación de las medidas restrictivas y favoreció el crecimiento económico, aunque a un ritmo de recuperación más moderado, debido fundamentalmente al impacto negativo que las restricciones tuvieron en la campaña turística. Por otra parte, la incapacidad de la oferta para atender el elevado crecimiento que tuvo la demanda en el trimestre anterior presionó aún más las cadenas de suministro, creando situaciones de escasez y demoras en los abastecimientos, lo que limitó un mayor crecimiento del consumo. Además, el desequilibrio entre la oferta y la demanda provocó un aumento notable de los precios, disminuyendo la capacidad de compra también de los hogares. Con las consideraciones anteriores, ya hubiera bastado para estimar que la economía andaluza había perdido ritmo en su proceso de recuperación, fundamentalmente en la segunda mitad del trimestre. Pero la revisión a la baja que el INE realizó en septiembre del crecimiento de la economía española obliga a incorporar tal revisión también en la estimación del crecimiento de la economía andaluza. Bien, pasa a la siguiente, Alfonso. Pues en este contexto, y según la estimación realizada por el Observatorio Económico de Andalucía, la economía andaluza experimentó un crecimiento, como vemos ahí en el gráfico, intertrimestral del Producto Interior Bruto del 2,2% en el tercer trimestre de este año. 2 décimas más que la estimación que el INE realizó para el PIB español. En la siguiente diapositiva podemos ver esto mismo, pero con las tasas de crecimiento interanual. El resultado es que creció el 3,1%, superando en 4 décimas al estimado por el Instituto Nacional de Estadística para España. Bien, como viene siendo tradicional en la presentación de este informe, haré un análisis más detallado del resultado de la anterior estimación, incluyendo la evolución del mercado de trabajo y las implicaciones de la recuperación de la actividad desde las perspectivas tanto de la demanda como de la oferta. En la siguiente diapositiva, y empezando con el mercado de trabajo, habría que destacar que mostró claros signos de agotamiento tras haberse alcanzado la recuperación del empleo a niveles previos a la pandemia. Según la encuesta de población activa, y como vemos en el gráfico, la ocupación se redujo ligeramente. Bueno, ahí no, en el gráfico no lo vemos porque es el crecimiento trimestral. Ahí viene el crecimiento interanual. Pero bueno, la ocupación se redujo ligeramente en contraste con el aumento registrado en España, y en términos interanuales, como vemos, la ocupación mantuvo un buen dinamismo, creciendo por encima de la media nacional, y las 3.148.500 personas ocupadas por término medio en el trimestre superaron las correspondientes al mismo periodo de 2019, lo que confirmaba por segundo trimestre consecutivo la recuperación de los niveles de ocupación previos a la pandemia. Sin embargo, en contraste también con España, la población desempleada aumentó hasta las 909.300 personas, al igual que la tasa de paro, que fue del 22,4% de la población activa, y ambas variables quedaron muy alejadas todavía de los niveles anteriores a la pandemia. En términos interanuales, vemos como el desempleo se redujo con menor intensidad en Andalucía que en España. Bien, a diferencia de la EPA, el empleo según la Seguridad Social aumentó ligeramente en el tercer trimestre y alcanzó una media de 3.162.360 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, cerca de 40.000 más afiliaciones que en el mismo verano del 2019, confirmando nuevamente, igual que la EPA, la recuperación del empleo. En contraste también con la misma encuesta de población activa, el paro registrado aceleró el ritmo de reducción, como vemos en la gráfica, situando la media del periodo en 808.567 personas, más de 50.000 parados más que respecto del tercer trimestre del 2019. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo la notable reducción registrada en el número de trabajadores en ERTE y de autónomos que cobran la prestación por cese de actividad lo que hacía era reflejar la favorable dinámica del mercado de trabajo en respuesta a la recuperación que hubo de la demanda. Aún así, al finalizar septiembre todavía quedaban cerca de 31.000 trabajadores en ERTE
y más de 49.000 autónomos cobrando la prestación por cese de actividad. La consideración de estos colectivos como población desempleada mostraría, por una parte, que el aumento de la afiliación efectiva en Andalucía habría sido del 2,7% respecto del trimestre anterior. En este gráfico las tasas están en variaciones intertrimestrales y, en cualquier caso, inferior al registrado en España, que había sido del 3,4%. Y, por otra parte, esa consideración de la población de ERTE y trabajadores en ERTE y autónomos como población desempleada hubiera elevado la tasa del paro al 24,5%, en lugar del 22,4% que considera la encuesta de población activa. Seguimos en la siguiente diapositiva, ya desde la perspectiva de la demanda, y dentro de la demanda interna y en este contexto de plena recuperación del empleo y de aumento de la inflación, el consumo de los hogares frenó su dinámica expansiva. La capacidad del empleo para impulsar las rentas y, por lo tanto, el consumo privado dio muestras de agotamiento en el tercer trimestre, moderando significativamente el ritmo de expansión de la demanda. Sin embargo, las actividades más directamente relacionadas con el consumo de los hogares continuaron mostrando un elevado dinamismo. La recuperación del empleo en los transportes y en las comunicaciones o en el comercio mantuvo un ritmo similar al del trimestre anterior, mientras que la tímida reactivación de la hostelería y de las actividades artísticas y de ocio, iniciada en junio, tomó impulso conforme transcurrían los meses de verano hasta alcanzar cifras de 2 dígitos en la tasa de crecimiento anual. Como vemos ahí, al 10% la hostelería, igual que las actividades artísticas de ocio y entretenimiento. Sin embargo, la subida generalizada de los precios durante el verano restó recursos para el consumo. La inflación se situó en septiembre en el 4,1%, una décima más que en España, debido al mayor crecimiento en Andalucía de los precios de la vivienda y de la energía y de los transportes. Por su parte, el comercio minorista fue retrocediendo progresivamente con el transcurso del verano hasta registrar en el conjunto del trimestre una intensa corrección en su tasa de crecimiento interanual, hasta el 0,8%, lo que limitó el ritmo de recuperación de la actividad, que todavía quedó a un 4% de los valores correspondientes al tercer trimestre del 2019, o sea, un 4% de los valores de la recuperación completa. Además, la matriculación de turismo cayó con intensidad, 24% en tasa anual, debido a los estrangulamientos en las cadenas de suministro y a la incertidumbre existente ante los modelos energéticos disponibles en la oferta de automóviles. En la siguiente diapositiva, y como comenté al inicio, la nueva oleada de contagio exigió restricciones a los viajes internacionales en los principales países emisores y provocó que la recuperación del turismo internacional fuera menos intensa de la esperada. Aún así, tanto los viajeros como las pernoctaciones en establecimientos hoteleros registraron un intenso crecimiento respecto del trimestre anterior, lo que permitió recuperar el 80% de los niveles prepandemia, gracias al mayor dinamismo del turismo nacional, que sobrepasó los niveles anteriores a la pandemia, alcanzó el 110%, mientras que el turismo extranjero todavía no alcanzaba el 50%. A pesar del menor dinamismo en la región de los indicadores de ocupación en establecimientos hoteleros que muestran las tasas anuales de crecimiento, Andalucía se encuentra más cerca que España de los niveles anteriores a la pandemia, al igual que en otros indicadores como la entrada de turistas internacionales, el gasto realizado por los mismos o el transporte aéreo de pasajeros, tanto nacional como internacional. La siguiente diapositiva, Alfonso. Bien, el consumo del sector público, siguiendo con la demanda interna, el consumo del sector público siguió creciendo, aunque moderó su aportación a la demanda agregada en relación con la de los 2 primeros trimestres del año. Según la EPA, la encuesta de población activa, el crecimiento de la ocupación en el sector público llevó la cifra a 607.500 efectivos, superando el máximo histórico que ya se había alcanzado el trimestre anterior. La afiliación de trabajadores a la seguridad social confirmó ese mayor dinamismo del empleo público, fundamentalmente en actividades educativas y sanitarias, mientras que el empleo en la administración pública, defensa y seguridad social moderó algo su crecimiento. Siguiente diapositiva. Bien, con respecto a la inversión, esta mantuvo su aportación positiva a la demanda agregada, pero también a un ritmo sensiblemente inferior, debido a la incertidumbre que todavía generaba la evolución de los contagios. La confianza empresarial continuó aumentando, aunque a menor ritmo, y facilitó la recuperación a los niveles previos a la pandemia, con mayor vigor incluso que la media nacional. El número de empresas inscritas en la seguridad social volvió a reducirse por tercer trimestre consecutivo, pero continuó aumentando en tasa interanual, aunque menos,
lo que permitió que siguiera avanzando en la recuperación de los registros anteriores a la pandemia. El número de empresas en el tercer trimestre de este año fue el 99,3% de las existentes en el mismo trimestre de 2019. La matriculación de vehículos industriales también se redujo con intensidad y tras el rebote técnico del trimestre anterior, la tasa de crecimiento interanual entró en terreno contractivo. El consumo de cemento también disminuyó y corrigió de modo relevante a la baja el crecimiento interanual que por primera vez en la pandemia reflejó un menor dinamismo, como vemos, que a nivel nacional. Aún así, los niveles de consumo continuaron siendo los más elevados de los últimos 10 años, al igual que el número e importe de las hipotecas inmobiliarias, incluida la formalizada sobre vivienda, o el número de compraventa de las mismas, como hemos visto hace poco cuando se han publicado los últimos datos de compraventa del mes de septiembre. Siguiente diapositiva. Bien, en este contexto generalizado de recuperación, además del comercio mundial, las exportaciones al extranjero aumentaron de nuevo, consolidando la recuperación que se había alcanzado el trimestre anterior. El aumento de las ventas al extranjero se apoyó en la dinámica expansiva fundamentalmente de las exportaciones de bienes semimanufacturados, de productos energéticos y de la industria alimentaria. La positiva evolución de la demanda interna aquí en Andalucía favoreció que también se consolidara la recuperación de las importaciones, que continuaron creciendo a mayor ritmo que las exportaciones y por encima de la media nacional. Bien, desde la perspectiva de la oferta, la siguiente diapositiva, la respuesta sectorial a la recuperación de la demanda no fue homogénea en todos los sectores. Aunque la moderación en el ritmo de la recuperación fue común a los sectores no agrarios de la economía, se observa un mayor freno en la construcción y en la industria, mientras que los servicios se consolidan como el soporte del crecimiento en el trimestre. El indicador de actividad de los servicios registró un ligero retroceso en el trimestre, provocando un cierto freno a la dinámica de crecimiento interanual, que aún así no evitó que el indicador prácticamente recuperara los niveles correspondientes al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Como ya hemos comentado, el índice de comercio minorista fue disminuyendo progresivamente desde los máximos de julio, provocando una notable reducción del crecimiento interanual y moderando el ritmo de la recuperación. Según la EPA, la ocupación en los servicios volvió a aumentar y aunque con menor impulso que en el trimestre precedente, bastó para que se sobrepasaran los niveles de empleo anteriores a la pandemia. La recuperación del empleo también se confirmó con la favorable evolución de la afiliación a la Seguridad Social, que también muestra niveles superiores a los registrados en el mismo trimestre de 2019, y la moderación progresiva en el ritmo de crecimiento de la afiliación en el transcurso del verano, que fue casi generalizada a todas las ramas de servicios, y que, excepto en la hostelería, en el entretenimiento y ocio y en actividades de información y comunicaciones, en las que se aceleró incluso el aumento de la afiliación en términos interanuales y con mayor intensidad que en la media nacional. En la siguiente diapositiva vemos cómo, a la vista de los indicadores disponibles, la industria frenó la recuperación que venía experimentando en el segundo trimestre. El índice de producción industrial se redujo, alejando los niveles de la recuperación, fundamentalmente por la dinámica contractiva, como vemos ahí, de los bienes de equipos, intermedios y productos energéticos, y a pesar de una favorable evolución de los bienes de consumo, especialmente de los no duraderos. En la siguiente diapositiva, y siguiendo con el sector industrial, sin embargo, vemos cómo las exportaciones, con la información disponible, las exportaciones industriales, claro, con la información disponible solamente desde luego de julio y agosto, mostraron una dinámica muy favorable, superior a la registrada en el conjunto de las exportaciones y a la correspondiente media nacional. Además, la cifra de negocio en la industria, que alcanzó el trimestre anterior el máximo nivel desde 2010, moderó su dinámica expansiva, pero duplicó su ritmo de crecimiento interanual respecto de la media nacional. El empleo en la industria perdió dinamismo respecto del trimestre anterior y de desigual intensidad según la fuente. Así, la EPA, la encuesta de población activa, muestra una reducción de la ocupación que aleja los niveles de la recuperación que se había alcanzado en el segundo trimestre, mientras que la afiliación de trabajadores de la industria a la Seguridad Social continuó creciendo, aunque moderando claramente su ritmo a partir de agosto. En la siguiente diapositiva, la favorable, ahí vemos como del sector de la construcción algunos indicadores. Bueno, la favorable evolución del mercado inmobiliario, como hemos visto, continuó animando al sector de la construcción, aunque moderó también su crecimiento. Ya vimos como el consumo de cemento corrigió
bruscamente a la baja su tasa de crecimiento interanual, aunque se mantuvo en niveles no vistos desde el 2011. El empleo moderó su ritmo de crecimiento también, de modo menos acusado, según la EPA, que mantiene la construcción como el sector con mayor crecimiento de la ocupación, 10,5%, frente al 3,5% prácticamente de España, mientras que según la Seguridad Social la afiliación de trabajadores se redujo y frenó su crecimiento hasta el 4,7% en España. No obstante, en ambos casos, las cifras de empleo continuaron siendo las más elevadas de los últimos 10 años. Bien, con este panorama de lo que ocurrió en el tercer trimestre de este año, yo creo que con esto ya sería suficiente para no agotar la paciencia, y termino y le doy las gracias por vuestra atención y dejo la palabra a Curro para que nos hable de las previsiones. Cuando quieras, Curro. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Pues nada, les voy a señalar las previsiones que, como les anunciaba anteriormente, son complicadas, ¿no? Las previsiones de lo que vaya a ocurrir el resto del año y lo que ocurra en el año 2022 van a seguir siendo condicionadas por la evolución de la pandemia. La velocidad de la transmisión de la variante Delta del virus ya frenó la recuperación económica en el tercer trimestre, como se ha señalado con anterioridad, y actualmente es responsable que a través de una nueva mutación pues se dé un resurgimiento de los contagios que estamos viendo que son intensos en Europa y que empiezan a preocuparnos también en España. En el conjunto del mundo nos encontramos con que esa evolución va a venir muy condicionada en el mundo desarrollado por el número de personas que no se quieren vacunar, mientras que en el mundo en desarrollo es por la falta de vacunas, ¿no? En la medida en que esas dos variables pues vayan modificándose, pues podremos enfrentarnos a un futuro de menos incertidumbre. Pero además de los condicionamientos sanitarios de la pandemia, las previsiones económicas están también muy condicionadas por otros factores que han irrumpido en el escenario económico en este año, en los últimos meses. Básicamente, lo que ha ocurrido es la incapacidad de la oferta de la producción mundial de abastecer la demanda explosiva, podríamos llamarle, del consumo. Una demanda explosiva que ha estado alimentada en buena parte por la demanda embalsada que existía por la falta de consumo o por la reducción del consumo en el año 2020. Además, la reactivación de la oferta se encuentra también afectada por otras limitaciones, como es la escasez de materias primas y otros bienes intermedios, fundamentalmente de semiconductores, lo que, como saben, han tensionado las cadenas de suministro, particularmente los fletes, han agravado las demoras en los abastecimientos, lo que ha finalmente llegado a frenar la producción e incluso a paralizar en algunas unidades de producción, ¿no? El desequilibrio entre la oferta y la demanda y el aumento de los costes energéticos también está provocando un aumento de la inflación en el mundo entero de una intensidad que no se conocía desde hacía tiempo y que ha hecho que el aumento de los precios, que ha afectado a la producción y a la distribución, finalmente esté llegando a los precios del consumo. En este contexto de incertidumbre sanitarias y estas nuevas a las que hago referencia, se están revisando las perspectivas de crecimiento económico para el conjunto del año. En la perspectiva de la recuperación, nadie cuestiona que la recuperación va a continuar. Lo que se debate o está en el aire es su intensidad. En esas revisiones ha sido el Fondo Monetario Internacional quien, de una manera más determinante por su incidencia en el mundo entero, la ha revisado haciendo una previsión para este año en el mundo del 5,9% y para el año que viene del 4,9%. Pero con posterioridad a esta revisión de previsiones del Fondo Monetario, los contagios están aumentando con el descenso de la temperatura en el hemisferio norte y la crisis energética y la crisis de suministro están además aumentando también las tensiones inflacionistas. En este contexto
texto podemos hacer referencia a por dónde van las tendencias en las principales áreas del mundo o principales países. En primer lugar, China. China está revisando a la baja las elevadas tasas de crecimiento que tenía previsto tras la brusca desaceleración de la actividad que se produjo en el tercer trimestre. Desaceleración que viene explicada fundamentalmente por la crisis del sector inmobiliario, por el aumento de los contagios de la variante Delta y también por la afección de la crisis energética que han afectado a los costes de su producción. Todo ello, a su vez, está generando un encarecimiento de las exportaciones chinas, lo cual es una amenaza para las tensiones inflacionistas en el mundo entero que dependemos de muchas de las exportaciones de este país. En Estados Unidos, su economía se ha ido recuperando con intensidad en los primeros trimestres del año, pero la escasez de suministros y los efectos económicos de la nueva ola de contagio han determinado una revisión a la baja sensible de las previsiones para este año, reduciendo en un punto. No solamente las revisiones del Fondo Monetario y otras instituciones lo hacen, sino que un indicador que nos referimos aquí habitualmente, que son los PMI, que son los indicadores adelantados que dan los gestores de compra de por dónde puede ir discurriendo la actividad económica, muestran para Estados Unidos un deterioro desde un máximo de 68,7 puntos que fue alcanzado en el mes de mayo hasta en septiembre un 55 puntos. Tener en consideración que este indicador PMI, el nivel 50, significa que hacia el futuro ni crece ni disminuye la actividad económica, sino que se mantiene al mismo nivel. Por tanto, por encima de 50 es positivo, por debajo de 50 es negativo. Los valores que acabo de señalarle para Estados Unidos, por tanto, significarían que las previsiones, según los gestores de compra, son menos intensas, pero en cualquier caso sigue en sentido positivo. A esto hay que añadir, en el caso de Estados Unidos, que la inflación ha crecido ya muchísimo, al 6,2%, la máxima creo que en 35 años, ¿no? Lo que ha hecho ya que la Reserva Federal empiece en noviembre a la retirada progresiva de los estímulos monetarios, aunque por el momento sigue manteniendo los tipos de interés. En el caso de la economía europea, viene mostrando una cierta ligera desaceleración de la recuperación desde el tercer trimestre. También los PMI ponen de manifiesto que se ha bajado desde julio 60,2 puntos a octubre 54,2 puntos, ¿no? Las perspectivas de crecimiento, en cualquier caso, de la Comisión Europea, que se hicieron hace unos días, apuntan a la continuidad de la recuperación en este año, estimando un crecimiento para el conjunto de la Unión Europea de un 5% en 2021 y de 4,3% en 2022. De cumplirse esta previsión de crecimiento, le permitirá que la mayoría de los países europeos recuperen el nivel de PIB de 2019 en el próximo año, en este mismo año, en 2021. Y algunos, como el caso de Alemania o Italia, en los primeros trimestres del año 2022. La excepción para toda la Unión Europea es España, que retrasará su recuperación a los niveles pre-pandemia hasta el año 2023. Y con eso paso a referirme a las previsiones para España, que son lógicamente muy condicionantes de lo que vaya a ocurrir en Andalucía. Previsiones que son bastante complicadas. Y son bastante complicadas porque, como se ha anticipado, el Instituto Nacional de Industria revisó las estimaciones trimestrales de trimestres pasados. En concreto, revisó a la baja, en 2 décimas, la previsión de crecimiento del primer trimestre. No de crecimiento, sino la contracción. Aumentó la contracción del primer trimestre en 2 décimas. Pero lo que es más llamativo y fundamental es que para el segundo trimestre, donde había previsto un crecimiento había estimado un crecimiento del 2,8, lo ha rebajado al 1,1.
Esa rebaja es inédita y es sorprendente. El Instituto Nacional de Estadística realiza con el tiempo revisiones en las estimaciones anteriores y en algunas veces pues, se producen ligeras modificaciones al alza o a la baja de 1 de 2 décimas. Pero en este caso, la rebaja del 2,8 al 1,1 en un trimestre es extraordinaria. Y esta publicación de esta revisión, además, luego ha estado continuado porque en el tercer trimestre la estimación del crecimiento del INE para el tercer trimestre la dejó en el 2%, lo cual continúa la recuperación, pero por debajo de lo que preveían los analistas y por debajo también de la media de la Unión Europea. Sin embargo, estas correcciones y estas estimaciones, correcciones a la baja, contrastan con el aumento del empleo a lo largo del año, un aumento del empleo mucho mayor que el aumento del PIB. Y contrasta también con los PMI, los indicadores adelantados de los gestores de compra, que en el tercer trimestre dan valores superiores a la media de la Unión Europea, si bien se va reduciendo en relación con los meses anteriores. En cualquier caso, los indicadores más recientes que estamos teniendo a lo largo del mes de octubre y de los primeros días del mes de noviembre son contradictorios. Hay algunos que son positivos, como el índice compuesto de los líderes de la OCDE, que subió en octubre hasta el valor de 100,8 puntos, o la información de la Seguridad Social para octubre, con un comportamiento positivo tanto de la creación de empresas como de la afiliación, como de la reducción del paro registrado y del número de personas en ERTE. Datos positivos que, por el contrario, contrastan con datos negativos como la disminución en octubre de la confianza de los consumidores o la matriculación de turismos y vehículos industriales que intensifican su caída, o el índice compuesto de gerentes de compra que volvió a reducirse un mes más al 56,2%, o el aumento de la inflación, que también podemos incluirlo entre los indicadores negativos, que se elevó al 5,5% para España, superando la de la eurozona, que era un 4,2%. En fin, en cualquier caso, las perspectivas de crecimiento de la economía española parece que se van deteriorando de forma progresiva. Desde la revisión que realizó el Instituto Nacional de Estadística en septiembre, se han ido sumando algunas otras revisiones a la baja, como la del Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la IREF, otras entidades como Funca, BBVA Research o CaixaBank Research. Todas estas instituciones van reduciendo y todo ello se enfrenta a que el gobierno, y en concreto lo que plantea ante los presupuestos generales del Estado, sigue manteniendo unas previsiones mucho más elevadas, un 6,5% para este año y un 7% para el año siguiente. La última previsión de la Comisión Europea, presentada el día 11 de noviembre, ya lo he adelantado, reduce el crecimiento del PIB para 2021 para España al 4,6 y al 5,5%, lo cual ahonda más las distancias respecto a las previsiones oficiales del gobierno. Pues bien, con todos estos antecedentes, con todas estas referencias de lo que está ocurriendo y las tendencias y previsiones del mundo y de España, Europa en particular y de España singularmente, pues tenemos que realizar las previsiones para España, ¿no? Unas previsiones que las que realizamos el Observatorio Económico, lógicamente hemos tomado y tenido en consideración las revisiones del crecimiento a las que me he referido del Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, como ya se ha comentado, en el tercer trimestre la economía andaluza continuó creciendo, pero moderó sensiblemente su dinamismo, pero también es cierto que mantuvo un crecimiento diferencial positivo con respecto a la media nacional. Los últimos indicadores que estamos teniendo en el mes de octubre y lo que llevamos el mes de noviembre nos ponen de manifiesto que el empleo continúa mostrando un dinamismo sólido en la afiliación de trabajadores en la Seguridad Social, donde el último mes
generó un aumento excepcional de un 1,2%, superior a España, lo que ha elevado a 3.195.300 personas el número de afiliados, que es un récord histórico en la serie de afiliación, un récord desde la serie que se inicia en el año 2007. Un crecimiento de la afiliación, además, en el mes de octubre, que fue generalizado a casi todos los sectores, pero que tuvo una particular virulencia o intensidad en algunos sectores que estaban más retrasados porque le había afectado más los efectos de la pandemia, como la hostelería, las actividades turísticas, la restauración o el ocio, aunque también destaca el comercio, los transportes o algunas otras actividades. Además de la afiliación, el número de afectados por ERTE y el de autónomos en cese de actividad se redujo notablemente, aunque el conjunto del paro sí aumentó, pero aumentó ligeramente, hasta 809.000 personas. Si bien la tasa, aumentó respecto al mes anterior, porque la tasa interanual continúa reduciéndose. También aumentaron en octubre las empresas inscritas en la Seguridad Social y también la matriculación de vehículos. No obstante, las incertidumbres siguen condicionando las predicciones para la economía andaluza, acentuada por esa revisión del INE que añade perplejidad a la pérdida de correlación entre la evolución del empleo y la evolución del PIB. En este contexto nos encontramos con ciertas amenazas. Una amenaza, la primera, es la evolución de la pandemia, como hemos señalado, que afecta también, desde luego, a Andalucía. Cierto que en España y Andalucía singularmente tiene menor incidencia el aumento de los contagios que en Europa, pero también es cierto que con el descenso de las temperaturas, el avance del otoño, pues también estamos observando un aumento de los contagios en Andalucía. En segundo lugar, en cuanto a amenaza, están en la persistencia de los problemas de la distribución a los que antes se ha hecho referencia, lo que afecta fundamentalmente al sector industrial, pero también está frenando la demanda. En tercer lugar, la evolución de la inflación, un 5,3% en Andalucía, una décima menos que en España, lo cual puede restar, ese aumento notable de la inflación puede restar competitividad a medio plazo a la economía andaluza y seguirá afectando a las decisiones de gasto de los hogares, del consumo, lógicamente, por el aumento de los precios. Finalmente, pues hay que señalar que el crecimiento de la economía andaluza hacia el futuro, y singularmente para el año que viene, avanzado, pues se verá, esperemos que favorablemente influida por las inversiones vinculadas al programa de recuperación Next Generation, aunque para lo que queda del año 2021 sus efectos creemos que serán muy poco relevantes. Pues bien, en este escenario de incertidumbre preveemos que la economía andaluza siga creciendo, pero reduzca a corto plazo su ritmo de crecimiento. Y esto lo podemos ver desde la perspectiva también de la demanda y de la perspectiva de la oferta. De la perspectiva de la oferta prevemos que el aumento del consumo no será tan vigoroso como sobre todo en el segundo trimestre de este año, por la dificultad de que el aumento del consumo derivado de un fuerte aumento del empleo no va a tener la misma pujanza y porque el crecimiento de los precios también puede contener ciertas decisiones de gasto. Tampoco es previsible que la aportación del consumo de los turistas, de los no residentes, vayan a afectar a la demanda de forma notable en los dos próximos trimestres, bueno, en este y en el primero del año, que son de una menor intensidad del efecto del turismo. Tampoco creemos que el consumo público, después de un fuerte aumento a lo largo de los últimos trimestres por la actividad contracíclica de este consumo, vaya a poder continuar mucho tiempo, ni tampoco que en un marco de incertidumbre como el que estamos, la inversión vaya a tirar significativamente de la demanda interna, aunque sí creemos que la inversión inmobiliaria puede continuar en sentido positivo. Desde el lado de la oferta, creemos que la industria va a seguir afectada por las restricciones en los suministros
y por el aumento de los precios de las materias primas y de la energía. Creemos que la construcción moderará las tasas elevadas de crecimiento anterior, lo cual no significa un descenso, y que el sector servicios seguirá manteniendo la recuperación en las actividades fundamentalmente hostelería, comercio y transporte y entretenimiento, siempre que los efectos de la nueva ola de contagio no se eleven de forma significativa. Por todo ello, y terminando, y bajo los supuestos de que el aumento de la inflación y los problemas de suministros no se intensifican y que se mantienen solo en la primera parte o el primer semestre del año 2022, y que la evolución de la pandemia no exija medidas que restrinjan la movilidad y la actividad económica, es previsible que continúe el proceso de recuperación de la economía andaluza, aunque a un ritmo algo menor a corto plazo y con más intensidad en la segunda parte del próximo año, cuando el impacto de los fondos de recuperación puedan contribuir de una forma más significativa al crecimiento. Con todas las anteriores consideraciones, el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía, una vez revisadas sus anteriores estimaciones de crecimiento, actualiza a la baja la previsión que teníamos para el año 2021 y 2022 y sitúa el aumento del Producto Interior Bruto en el 5% para el año 2022, manteniendo la previsión del 5,5% para el año 2022. Repito porque creo que no lo he dicho bien. Previsión de crecimiento para el año 2021 del 5%, para el año 2022 del 5,5%. En cualquier caso, de cumplirse nuestras previsiones, serán a unas tasas de crecimiento insuficientes para alcanzar la recuperación de la actividad del PIB al nivel previo a la pandemia, que tendría, por tanto, que aplazarse hasta el año 2023. Hasta aquí nuestra presentación de este informe y de las previsiones y estamos encantados de responder a las preguntas que estimen pertinentes, tanto, lógicamente, la que se refiere a nuestra estimación de cómo ha ido el tercer trimestre del año, como a las previsiones que tenemos para este año y para el año próximo. Vayan anotando esas previsiones y cuando lo estimen, pues nos la pasan y vamos. Aquí tenemos una primera pregunta. Buenas tardes, quería plantear dos cuestiones sobre la revisión del crecimiento que ha hecho el INE. ¿Cuál cree que han sido su impacto y si les parece razonable? Si te parece bien, Ernesto, te dejo la respuesta y yo descanso que he hablado mucho. Bien. Puedes beber un poquito de agua. Yo creo que ya has contestado tú en tu intervención, pero en cualquier caso, vamos a ver, fijándonos en el impacto que ha tenido la revisión del INE, pues ha sido evidente, ¿no? Pues en septiembre hace la revisión y a partir de ahí todos los organismos de análisis públicos y privados han corregido a la baja el crecimiento de sus previsiones para España. Esa ha sido la primera consecuencia directa. La segunda, evidentemente, bueno, que nosotros también hemos tenido que hacer nuestra revisión a la baja. Son casi 2 puntos de diferencia en términos anuales de crecimiento lo que ha supuesto esta revisión, al menos 2 puntos que están por ahí perdidos, que no se saben dónde están y que cuesta trabajo asumir que esos 2 puntos de crecimiento efectivamente se perdieron, entre otras cosas por los argumentos que Curro comentaba antes. Hay una falta de correlación entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del PIB que hasta ahora no se había visto. Es verdad que tampoco habíamos visto ninguna pandemia, pero eso es una contradicción que pesa, la misma que has comentado sobre la evolución de otros indicadores como el del PMI o los indicadores de la organización de la OCDE. En fin, no parece
no, razonable no sería la palabra, pero sí dentro de la incertidumbre general en la que estamos inmersos y con respecto a las previsiones, habría que tener en cuenta como un sesgo, no en este caso a la baja, sino al alza del crecimiento, la posibilidad incluso de que el propio Instituto Nacional de Estadística hiciera una nueva revisión de sus estimaciones. Eso siempre es una posibilidad que existe. Y ya veremos el año, en diciembre creo, ¿no? Que también se publica la contabilidad regional de España. Veremos cuál ha sido definitivamente el crecimiento de Andalucía y de España en el 2020 y podremos tomar algunas otras, bueno, podremos saber por dónde van más o menos las cosas ahora. Ahora mismo es una situación muy perdida. Muy bien. La siguiente pregunta es de Diego García Cabello. Desde el observatorio, en este contexto de incertidumbre para las empresas, ¿cómo interpreta que puede repercutir en el empleo la falta de consenso en el acuerdo de pensiones y su carga sobre las empresas? Bueno, pues esto es la falta de acuerdo sobre las pensiones, ¿no? Sobre el aumento en un 0,6% de las cotizaciones a partir del año 2023, que parece que se alcanzó ayer. Pues todos saben que ha sido con el apoyo de los sindicatos, pero no con el apoyo de la patronal, ¿no? Sus efectos en el empleo de inmediato, pues hombre, yo creo que de inmediato no va a haber desde luego despidos masivos por esta razón, entre otras cosas porque eso se va a aplicar dentro de 2 años, ¿no? Yo creo que sus efectos no creo que sean muy intensos. Independientemente de que pueda parecer más razonable o menos razonable, que pueda gustar más o pueda gustar menos el aumento del gasto de las cotizaciones sociales, a mí lo que se me ocurre decir son varias cosas. Una es que, desde mi punto de vista, no creo que con esto se haya arreglado el problema de las pensiones. Es de bastante mayor entidad y probablemente harán falta algunas otras correcciones, pero ahora mismo el gobierno lo que está tratando es de salvar las restricciones que puede poner la Comisión Europea, ¿no? En segundo lugar, que dado este acuerdo, pues pensemos que la economía no juegan solamente las decisiones de los gobiernos, lo que juega fundamentalmente son las decisiones de los agentes económicos. Si los costes de producción para una empresa crecen, o crecen generalizadamente los costes de producción para las empresas, pues tarde o temprano lo que van es aumentar los precios, van a repercutir en precios. Así que lo que se va a producir, eso finalmente, no todas las empresas van a poder aumentar los precios finales, algunas porque tienen una competencia internacional o interna que le harían no ser competitivas, pero otras muchas pues lo repercutirán en precios y el mecanismo se diluirá las restricciones de rentabilidad de las empresas a través de este mecanismo de mercado, ¿no? Esto no quiero decir que me parezca bien ni mal lo que se ha hecho, sino simplemente relativizarlo, en cierto modo quitarle algo de importancia también, claro está. Buenos días. Respecto a la inflación, ¿cree que es coyuntural o se va a mantener en el medio plazo? ¿Puede condicionar el crecimiento económico? Bueno, empecemos por el final. Desde luego cualquier inflación puede condicionar el crecimiento económico, sin lugar a dudas, ¿no? Porque la inflación, en la medida que encarece de inmediato los bienes de consumo y los bienes de inversión, pues retrae la decisión de los agentes económicos. Por una parte, la inflación, si continúa a altos niveles, genera incertidumbre de todos los agentes si van a continuar aumentando o va a disminuir la inflación, ¿no? Por tanto, genera distorsiones en el conjunto del sistema económico y la inflación alta no es deseable. La inflación, además, afecta de forma desigual según el poder
que tiene cada agente en el mercado. Los agentes que tienen poder, antes lo hacía con referencia a la pregunta que he respondido, pues pueden responder con aumento de los precios. Los que no tienen poder de influencia en el mercado, bien sean empresas, bien sean colectivos que quieren aumentar sus salarios, sus pensiones o lo que sea, dependiendo del poder, pueden responder o no responder. En general por desigualdades y no son deseables. La inflación, por eso no es deseable, se combate. Los economistas estimamos que algún nivel de inflación es aceptable, pero no debería de subir a ser posible del 2%. La pregunta en cualquier caso es, cuando después de que llevábamos muchos años con la inflación contenida, ahora de pronto, cuando menos lo esperábamos, cuando creíamos que la inflación en el mundo era cosa del pasado, porque la globalización, consecuentemente la competencia internacional en todo, incluido salarios, que es un determinante fundamental de la inflación, ejerce su influencia, iba a impedir que la inflación elevada de las décadas de los 70, de las décadas de los 80, incluso de principios de los 90, que eso fuese desapareciendo y que fuese una cosa de la historia. Ahora irrumpe y además cada vez al principio se empieza a decir, no, pero es que esto va a ser una inflación por corto periodo de tiempo, pero ya cada vez vamos viendo que esto va subiendo y va subiendo. ¿Va a durar o no va a durar? Bueno, pues como saben, los bancos centrales y la mayoría de los economistas dicen que no van a subir. Que esto no va a perdurar durante mucho tiempo y no va a subir mucho más, ¿no? Y la razón fundamental es porque esta inflación es un rebote de unos ajustes en el mercado después de un año o de un tiempo singular donde ha habido una pandemia, donde se ha producido, por tanto, un desajuste entre oferta y demanda y que hay una recuperación que irrumpe con mucha fortaleza. Y entonces hay un desajuste entre la oferta y la demanda de montones de productos y muchísimos servicios, entre ellos algunos tan importantes como la energía o como algunas materias primas o bienes intermedios como los semiconductores, ¿no? Pero esto se tendrá y se ajustará con el tiempo. Y ello se pone de manifiesto si nosotros distinguimos la inflación general y la inflación subyacente. La inflación subyacente, como sabéis, es la inflación sin los productos más volátiles de los componentes de los precios, que son la energía y la alimentación. Si en España quitamos la energía y la alimentación, la inflación en España, que actualmente está en un 5,4%, creo que he dicho, ¿no? Un 5,4%, se quedaría en 1,4%. Por tanto, en unos niveles de precios que son de crecimiento de los precios que cualquiera lo veríamos como aceptable. Y como se estima que es así, en el caso de la eurozona, la inflación subyacente es algo mayor, pero es el 2,1%, también bastante menor que la inflación global, ¿no? Por tanto, los bancos centrales parecen que actúan con racionalidad, no subiendo los tipos de interés y no retirando de golpe las facilidades monetarias que habían introducido con motivo de la pandemia. Cierto que hay algunos economistas y algunos halcones monetaristas que estiman que hay que tomar medidas cuanto antes para contrarrestar la inflación, pero no parece muy razonable por ahora y sí va a perdurar y desde luego esto no se va a resolver el mes que viene ni dentro de 3 meses, probablemente dure hasta mitad del año, hasta el verano probablemente duremos con una tensión relativamente alta. Pero además de lo que digamos los economistas, la mayoría de los economistas pensemos de que es un fenómeno transitorio o de lo que piensan los bancos centrales, que podemos poner aquí también algo teórico, hay que tener en cuenta que los contratos de futuro de muchas mercancías y bienes, es decir, los contratos que determinan lo que van a ser los precios futuros, se están cerrando para el mes de julio en
cosas como el gas natural, como el petróleo o como el acero, se están a niveles de precio muchísimo más reducidos de los valores que se tienen en la actualidad, ¿no? Son indicios que parecen darle consistencia, porque quien hace esos contratos de futuro no son especuladores teóricos, sino que son personas que están jugando con su patrimonio y con su negocio. En definitiva, es esperable que la inflación continúe manteniéndose, que no crezca mucho más de lo que está ahora mismo en las tasas actuales y que se recupere para el verano de 2022. Decisivo para eso va a ser, por supuesto, el comportamiento de los salarios. Si los salarios de inmediato quieren recuperar el nivel adquisitivo, es decir, igualar o superar el nivel de inflación de inmediato, y esto se hace de forma generalizada, entonces sí que entraríamos en una espiral inflacionista que sería mucho más preocupante. Pero hasta ahora, al menos en nuestro país y en Europa, los salarios están aumentando, pero de forma contenida. En Estados Unidos, el aumento de los salarios sí es mucho más significativo porque hay un práctico pleno empleo. Y por tanto, pues hay escasez también de mano de obra desempleada, ¿no? Bueno, creo que tal vez me haya alargado demasiado en explicar lo que creo sobre la inflación, pero bueno, ahí se lo dejo. Nos pregunta Ángel Arco que si hemos calculado el impacto en el déficit de las diferencias de las perspectivas de crecimiento con los presupuestos generales del Estado, ¿no? No lo hemos calculado, ¿no? Puedo yo responder, o no lo hemos calculado, pero evidentemente está claro que si nuestras previsiones y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística y en general de la Comisión Europea y de todos los demás organismos que hacen previsiones aciertan y no acierta el gobierno, pues claro, el gobierno hace sus previsiones de ingresos de acuerdo con unas tasas de crecimiento, y esas tasas de crecimiento también determinan la recaudación en términos de la recaudación del IVA, la recaudación por el impuesto de sociedades, la recaudación por el IRPF, etcétera, ¿no? Así que si el crecimiento es menor, pues también se verá mermada la recaudación tributaria y consecuentemente el déficit sería mayor, de mantenerse el gasto como está previsto y como pretenden lógicamente los presupuestos. Sería el déficit por tanto mayor. Alfonso Rodríguez Sánchez de Alba, te la dejo a ti, Ernesto. Sí, eso es evidente. La aplicación de los fondos europeos va a ser determinante de las posibilidades de recuperación en el 2023. Se amenaza, de vez en cuando aparecen fantasmas, nubarrones sobre la aplicación de esos fondos, ¿no? Sobre el conocimiento de los mismos, sobre si llegarán o no llegarán los fondos a tiempo. Las posibilidades de recuperación de la economía andaluza y la economía de España en general pasan fundamentalmente en el 2023 por la aplicación más adecuada posible y más eficaz de los fondos europeos de reconstrucción, los Next Generation, fundamentalmente por el aumento de la inversión, tanto pública como privada, que va a suponer y el tirón que va a provocar la demanda. Gestionita, soy ALP F de los Santos. Alfonso, eres de los Santos, imagino. No creo que la convocatoria de elecciones y el resultado, como se espera, de reforzamiento de la mayoría del PP sería bueno para la economía. Gobierno fuerte gobierna mejor. Bueno, hombre, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de lo que de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir lo que queda de año y el próximo, ¿no? No sabemos si va a haber elecciones, no sabemos si va a haber elecciones, no sabemos si las hubiese. Yo creo que los efectos
difícilmente se van a notar en el año 2021 y 2022, gobierne quien gobierne y gane las elecciones quien las gane. Si lo que ya me pregunta es que si creo que o creemos que con el Partido Popular se puede crecer más que con el Partido Socialista al frente del gobierno, pues hombre, yo creo que esa es una pregunta que es difícil de responder en puridad, ¿no? Si examinamos la historia, ponemos encontrados con la historia de España, la historia de España reciente, pues que a veces con el Partido Socialista se ha crecido más, otras veces se ha crecido más con el Partido Popular, pero no hay una regla definitiva. Y por otra parte, además, el influjo de los gobiernos en el crecimiento es más normalmente a medio y largo plazo que a corto plazo, por lo cual las asignaciones que se hacen de efectos de un partido gobernante u otro en el presente sobre el crecimiento económico, yo creo que a veces son un poco forzados, ¿no? Porque, insisto, yo creo que tiene que ver más, por supuesto, la calidad del gobierno, la calidad de la gobernanza en la economía influye, pero desde luego más en el medio plazo, ¿no? Así que, en definitiva, el que haya o no elecciones en 2022, pues no creo que vayas a modificar sustancialmente las previsiones. No parece que haya más preguntas, ¿no? Pues nada, pues si no hay más preguntas, pues lo terminamos aquí, pero con dos cosas. Por una parte, excusar al presidente que se ha tenido que marchar, el presidente de la Fundación Cámara se ha tenido que marchar y no puede estar en esta despedida, y anunciarles que el Observatorio Económico de Andalucía haremos el próximo día 22 una sesión sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía. Creemos que es que habitualmente, casi todos los años, el observatorio analizamos el proyecto de presupuesto, y este año pues queremos hacer esa sesión abierta para todo el que quiera para el día 22. El ponente será Diego Martínez, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y miembro de la Junta Directiva del Observatorio Económico. Quien esté interesado en el seguimiento de esa sesión, pues puede pedir a la Secretaría del Observatorio que le facilite la conexión. Con esto, pues no me queda más que despedirnos. Adiós, Ernesto. Hasta pronto. Y despedirme de todos los que nos estáis siguiendo, a la vez que les agradezco su sentimiento. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.